Ahí estamos. Buenos días. Buenos días a los que entráis. Bueno, estamos listos. Espera que se escuche por aquí también. Vale, ahora sí. Voy a compartir por aquí un segundo. Ok. Bueno, ya tenemos una primera pregunta. A ver si la acaba. MDC, que se ha quedado cortado el mensaje. ¿Crees que el tema de humores como sinónimo de estado de ánimo y no como estos términos que proponía Hipócrates, entiendo, ¿no? De tener que ver seguro, claro que tiene que ver. El estado de ánimo, por poner un sinónimo a humor, tiene muchísimo que ver, por supuesto, con el movimiento de los neurotransmisores. Esto, junto a la psiquiatría y la psicología, se podrían tratar y analizar mejor. Es decir, algún problema, te refieres hormonal, endocrino, ¿verdad? ¿Te refieres a eso? ¿Algún problema endocrino si se podría tratar mejor desde la psicología? ¿Te refieres a eso? Buenos días, Maribel. Claro, porque si hablas de un problema endocrino, no hablamos solo de neurotransmisores. Los neurotransmisores son solo las sustancias químicas que produce el cerebro. Otra cosa son los moduladores o las hormonas que se segregan, por ejemplo, en la médula suprarrenal. Tiene que ver con el cerebro y cómo se comunican las neuronas. También tienen que ver, pero no es lo mismo una hormona que un neurotransmisor, a pesar de que algunos neurotransmisores también operan como hormonas. Claro, ¿qué pasa? Que el trabajo del endocrino no es lo mismo, no trabaja en el mismo sentido que el trabajo que hace un psicólogo o un psiquiatra. Porque el psiquiatra va a tratar de regular solo los neurotransmisores, los que hacen de que se comuniquen mejor las neuronas. Mientras que el endocrino, los que hacen de que se comuniquen mejor las neuronas. Mientras que el endocrino va a trabajar con las hormonas del cuerpo, ¿no? Como médico que es. Adelante. Ahora bien, como tú dices, y creo que lo dices muy bien, están conectados. Evidentemente una persona que tiene depresión tiene un problema también endocrino, porque se va regulando todo no a la baja, sino se desregula todo. Entre ellos, por ejemplo, desde la médula suprarrenal es de donde se segrega eso tan famoso ahora, que es el cortisol, por ejemplo. Claro, evidentemente una persona con depresión aumenta los niveles de cortisol, claro. Una persona con ansiedad a largo plazo aumenta los niveles de cortisol por esta correlación entre sistema neuroendocrino. Claro que sí. Por lo tanto, al final está relacionado. Y es que así es como se trabaja. Se trabaja siempre en colaboración. No hay
una disputa entre endocrinos, psiquiatras y psicólogos, no la hay. Lo que hay siempre es una colaboración en los sistemas tanto públicos como privados. Con lo cual, al final, cuando un paciente entra en el hospital, por ejemplo, se explora todo aquello que tiene que ver con la salud del paciente. Ya sea que necesite un problema, un especialista digestivo, o sea que necesite un endocrino o un psiquiatra. Se trabaja siempre de forma multidisciplinar. A ver, sin más, vamos allá. Es decir, yo creo MDC, que se hace. Que se podría investigar en otro sentido para tratar de mejorar la salud física del paciente mediante la psicología. Claro, y así se hace, así se estudia. Se estudia los factores de riesgo que aumentan los problemas físicos incluso del paciente. Se hace ya, ¿vale? Que falta más investigación, siempre. Hola, buenos días, Sara. Mauricio, muy buenos días. Buenos días aquí, no sé si allí es la misma hora, imagino que no. Itzel, buenos días. A ver, hace unos meses tuve ansiedad muy fuerte. Casi todos los días me faltaba el aire. Me hice exámenes y me sacaron hierro bajo y la bacteria Helicobacter. Vi que eso afecta a la ansiedad. ¿Puede ser que la ansiedad que tengo fuese de eso? Que la ansiedad que tenga sea por la bacteria y por el hierro. No es que tenga que ver con eso. Lo que pasa con la ansiedad es que sea lo que tengas, o incluso aunque no tengas nada físico, como es el caso de una bacteria, tengas o no tengas, lo de aquí, la preocupación sobre esa enfermedad, eso es lo que te genera la ansiedad. Tú empiezas a pensar que tienes algo grave, por ejemplo, que te va a pasar algo irreversible, y eso puede generarte ansiedad independientemente de que tengas o no tengas, quizá ni siquiera tengas nada, como pasa tanto con un hipocondríaco. Por lo tanto, la mente te juega malas pasadas con eso que llamamos, de forma genérica, preocupación. Te preocupas por algo que quizá ni siquiera tengas, o incluso teniéndolo, lo conviertes en algo mucho más grave de lo que en realidad es. Ya he tenido Helicobacter por la bacteria y crea trastornos anímicos. En cualquier caso, la ansiedad no es un trastorno anímico. Trastornos anímicos se refiere sobre todo a la depresión, bipolar, etcétera, ¿vale? No es ansiedad. La ansiedad opera en otro tipo de categorías. Da igual. Lo que importa es que cuando alguien de forma genérica habla de los posibles efectos en la ansiedad o la depresión de un fármaco, incluso de una bacteria, etcétera, habla siempre de forma colateral y siempre bajo la influencia de otros factores. Nada causa depresión, nada causa ansiedad por sí solo, porque están entre medias pues factores psicológicos, por ejemplo, factores del entorno. No penséis nunca que algo te puede causar ansiedad, nada te lo puede causar por sí solo, ¿vale? Porque estamos hablando de que a pesar de tener la bacteria, hay personas con la bacteria que no tienen ansiedad y personas que sí la tienen, con lo cual no es determinante. Eso pasa con casi todo. Nada podemos considerar que sea causante, solo factor de riesgo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, yo deduzco que tus efectos de ansiedad no son producidos por la bacteria, porque tú tienes una serie de efectos o trastornos digestivos, que yo no soy médico, no lo sé, de trastornos físicos respecto de los efectos que tiene esta bacteria. Pero la ansiedad no es causada por ello, sino por la preocupación catastrófica de lo que eso puede hacerte de daño. Eso sí te causa ansiedad, independientemente de que tengas la bacteria, como digo, o no. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque debemos aprender a manejarnos en nuestros pensamientos, que son los capaces, de verdad, de producirnos ese tipo de síntomas. Es muy, muy necesario aprender eso. Mira, sin más. Cuando hablamos de que te falta el aire, es muy sencillo. Si tú respiras de forma superficial,
tengas ansiedad o no, tú lo puedes ahora mismo generar. Si formas esta respiración desequilibrada, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Te vas a marear. Eso es lo que te provoca la sensación de que te falta el aire, a pesar de que paradójicamente, precisamente lo que te sobra es oxígeno. Te sobra tanto oxígeno, te falta tanto dióxido de carbono por la descompensación, que genera una especie de mareo y sensación de que te falta el aire. Y no es así. Es una paradoja. Con lo cual, cuando preguntas si te lo creas tú, no es que te lo crees tú de forma voluntaria, evidentemente, pero es un síntoma de la ansiedad provocado por esa activación fisiológica, producto de pensamientos muy concretos. Eso es, crees que te falta el aire, que es el síntoma de la ansiedad. ¿Vale? Pero no te vas a morir por falta de aire porque no te falta el aire. Solo crees que te falta el aire. ¿Vale? Eso es, y acabas poniendo demasiado foco de atención en esa forma de entrar el aire. Por lo tanto, tienes que acostumbrarte a cómo entra de forma habitual el aire, cosa que no sueles hacer. No prestas atención a cómo entra el aire de forma habitual. Cómo se quita ya es un tema que nos llevaría aquí 3 conferencias y 7 u 8 directos. Pero he hablado muchas veces de la ansiedad. Resumidamente, uno debe aprender a gestionar esos pensamientos que estoy hablando, que generan esa ansiedad. Y por otro lado, a gestionar esa activación fisiológica que genera la respiración, el mindfulness, etc. ¿Vale? Todo eso va a ayudar a que mejores esos síntomas de ansiedad. Y por otro lado, en una tercera pata está la conducta, que es lo que al final estás manifestando, que es lo que se ve. Desde ese punto de vista tienes que aprender a exponerte a esas situaciones de forma sistemática. Respirar de forma agitada, por ejemplo, te va a permitir acostumbrarte a ese síntoma que no es peligroso. Gracias, Oscar. Como siempre voy a intentar leerlo todo, pero se me escapan siempre cosas, ¿vale? Vamos a verlo. La agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cuál es? A ver, voy a contestarte a esto rápido. La definición de ansiedad es un miedo, por decirlo de algún modo, ¿vale? Una reacción fisiológica a algo que no existe. Esa es la definición de la ansiedad. Algo que probablemente jamás ocurra. Es una preocupación. Si quisiéramos ponerle un sinónimo, es preocupación. Y Oscar, si hablamos de la diferencia contra el miedo es esa reacción fisiológica ante un estímulo real, que lo tienes delante tuya. Respecto de la ansiedad es ante algo que no existe, que no está. Es ¿y si me pasa? ¿Y si ocurre? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si me deja mi pareja? Todos esos "y-sis", sinónimos de la preocupación, sería la definición de la ansiedad. La agorafobia y el TAC se pueden superar sin medicación, claro. Sí se pueden. De hecho, lo recomiendo muchísimo, porque la medicación es algo que se prescribe de forma ligera en la sanidad pública, porque es lo que pueden hacer. Por lo tanto, al final, pues como es lo que pueden hacer, es lo que te dan en primera instancia. La evidencia científica dice que la terapia psicológica es más efectiva que la medicación. La medicación es efectiva según los estudios científicos, sí lo es, pero no te enseña nada. Y cuando dejas de tomar medicación, pues puede que se te vaya y puede que no. Y en cualquier caso no sabes cuáles son esos factores que han hecho que tengas esos síntomas y por tanto, pues en el futuro vuelvan a aparecer. Hola Maite, buenos días, no te he saludado. A ver. El exceso de serotonina me produjo un desmayo, según mi médica de familia. No sabía que eso existía. Exceso de serotonina te produjo un desmayo. No conocía yo ese síntoma o ese efecto secundario. Lo que sí sé es que el exceso de serotonina podría estar causando un estado anímico excesivo, que es lo que sería descriptivo de la manía. La manía es ese episodio en el cual se contrapone a la depresión, en el cual tenemos una energía excesiva y unas ganas, una vitalidad que nos lleva incluso pues, a una euforia.
Bueno, si es eso lo que te pasó, no sé si eso puede producir desmayo, pero en cualquier caso, claro, será el médico el que te lo diga, no lo sé. Hola, ¿y si se tiene problemas en el hipotálamo? ¿Qué pasa si se tiene problemas en el hipotálamo? Claro, el hipotálamo es una zona de relevo, Mary. Es una zona de relevo donde prácticamente procesa la información de muchos lugares, de muchos centros. Viene la información de la vista, de los sentidos en general, de cualquier sentido. Es una zona donde se filtra la información, con lo cual podría traerte mucho tipo de trastornos dependiendo de en qué zona, porque el hipotálamo se parte en un montón de zonas. El ventromedial, el lateral, todo eso, ¿no? Me gusta leer muchísimo, sí, me gusta mucho leer, Lilian. Tengo, como ves aquí, muchos libros. Libros para allá, libros para allá. Tengo muchos libros. Buenos días, Mariam. Sin más, no te he contestado a esta pregunta si se quita la ansiedad, si se quita la ansiedad. Tiene tratamiento y habitualmente suele durar 4 meses como mucho, 2 meses, 3 meses a veces. No más. Eso es el tratamiento para la ansiedad y es muy efectivo. Muy efectivo. Te puedes sentir con inestabilidad caminar por la ansiedad. Caminar como mareado por la calle, como que te caes, sí. Y tengo pacientes, personas mayores, que les pasa eso, que les da miedo caerse cuando no hay evidencia de que eso ocurra porque no se han caído nunca, pero les da la sensación de que se pueden caer, de que les flaquean las fuerzas. Ando muy cansada, Mari, me dice, y sin ganas de nada. ¿Qué puede ser? Mira, cuando hablamos de un trastorno psicológico, Mari, desde luego para llegar a ese diagnóstico deben de haber sido descartadas muchos de los problemas médicos que podrían explicar también lo mismo, porque si te sientes cansada, pero una analítica te dice que tienes el hierro bajo, no tienes un trastorno psicológico. Ahora bien, si te haces una analítica, te dicen que lo tienes todo bien, te miran, no sé, con un electro, te miran un montón de pruebas y no sacan nada. Entonces es cuando uno puede deducir que tiene un trastorno psicológico si cumple con una serie de criterios, como por ejemplo el tema de la depresión. Pero es que los bajos niveles de serotonina no se pueden medir, con lo cual no se ve la depresión. Solo se puede manifestar ante la ausencia de marcadores biológicos que se puedan medir, como todo aquello que puedas ver en las pruebas, y ante eso ya puedes empezar a barajar esa posibilidad. Con lo cual, si tienes esos síntomas, hazte una analítica por si acaso tienes algo físico que explique los síntomas, como los bajos niveles de hierro, que no lo sé. No soy médico, como digo. Pruebas todo bien, entonces sí tienes que suponer que son síntomas psicológicos, cuando todo está bien. Sí, hago consultas online, María José. Esta semana seguramente acabaré la página web que estoy haciendo para las consultas. De momento te paso mi teléfono por si me quieres escribir, o me puedes escribir también por privado, ¿vale? Por aquí, por el mismo TikTok. Ahora bien, Mari, te voy a prevenir de que sufras no lo que tienes ahora, sino algo mucho peor, que es la depresión. ¿Cómo prevenir esto cuando te sientes cansada y sin ganas de nada? Pues muy fácil, realmente. Sobre todo ahora es fácil, ahora que no estás todavía hundida. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas de hacer cosas porque no tienes ganas? Que cada vez vas a tener menos ganas porque a tu cerebro le estás dando cada vez menos estimulación. Dejas de salir cada vez más con amigos, dejas de hacer deportes que antes hacías, dejas de hacer esos hobbies que antes te gustaban, etc. Cada vez tiene menos reacciones neuroquímicas tu cerebro. Por lo tanto, como cada vez tienes menos ganas, cada vez haces menos cosas y entramos en una espiral patológica que te lleva de lleno a la depresión. Así que yo te digo, Mari, ¿estás cansada? ¿No tienes ganas de nada? Hazlo sin ganas para protegerte de la depresión. Porque la terapia de conducta, el moverte, el empezar a hacer cosas sin ganas, cambiará las cosas. En el caso de la prevención,
te prevendrá de tener una depresión, ¿ok? No, no soy médico, soy psicólogo, Sony. Soy psicólogo y doy terapia psicológica. ¿Me recomiendas ir a un psicólogo? A ver, Ana, ¿qué me has dicho por aquí? Me diagnosticaron cáncer de mama, a mí posparto. Aunque han pasado 4 años, sigo teniendo miedo. Claro, el que tengas que ir a un psicólogo o no va a depender sobre todo de lo que dentro del DSM, que es donde se diagnostican los trastornos, es eso que llamamos el malestar clínicamente significativo. Si tú vives un malestar grande, esa es la medida de la necesidad de un psicólogo. ¿Lo estás pasando mal? Acude a un psicólogo, claro. Ahora bien, si todo va bien y tú estás bien, sí, a pesar, y todo va bien me refiero a que a pesar del cáncer de mama, emocionalmente, anímicamente lo estás sobrellevando. Sabes que hay gente, y por cierto, tengo un paciente que tiene cáncer y lo está llevando muy bien. Muy bien. Me refiero a eso, a que a pesar de tener un trastorno físico, una enfermedad, puede perfectamente que lo lleves muy mal y que eso te empuje hacia la depresión, la ansiedad, el insomnio. Entonces necesitas un psicólogo. Si todo va bien a pesar de tener ese trastorno físico, no necesitas un psicólogo. A no ser que lo que quieras es prevenir futuros accesos de ansiedad o tristeza, ¿no? Entonces sí. Si hago terapia online, voy a pasar mi teléfono por aquí otra vez. O me podréis escribir por privado también, ¿vale? Bueno, sigo leyendo desde arriba, desde el chat. Es que siempre se me quedan un montón de comentarios. Siempre. Gracias, mamen. Es que, claro, soy muchas personas. Cada vez más. Vamos a ver, ¿por dónde me he quedado? La respiración debe ser lenta y suave o fuerte. Mira, la respiración debe ser mucho más de soltar que de coger. Es decir, cogemos aire, hasta ahí, soltamos aire mucho más y mantenemos quietos una vez has soltado el aire hasta que vuelves a coger. Sueltas, esperas, coges aire, pero menos de lo que sueltas, ¿ok? Porque estás soltando dióxido de carbono. Eso es lo habitual. A ver. Vale, por aquí me había quedado el C. A ver. ¿El desarrollar epilepsia puede ser causa de la ansiedad? No. La ansiedad no puede causar absolutamente nada. Y lo he dicho muchas veces, hay mucho miedo con la ansiedad. Es una de las cosas que más miedo producen. Y me estoy refiriendo sobre todo al ataque de ansiedad. Da un miedo terrible a volverte loco, a que te dé un brote psicótico, a que te mueras de un infarto. Da un miedo terrible, de lo que más angustia produce. De hecho, por ello, no en vano se le llama trastorno de angustia en el DSM. ¿Eso significa que te vaya a dar por eso un infarto, o un brote psicótico, o una epilepsia? No, no puede. Nadie a día de hoy, después de 2.000 millones de ataques de pánico, ha muerto por un ataque de pánico, ni ha sido el desencadenante de un brote psicótico. Ahora bien, de un brote psicótico podría ser desencadenante, por ejemplo, el tomar una droga psicoactiva. Eso sí podría desencadenarlo, pero la ansiedad no. No lo causa. Lo puede desencadenar porque ya tienes una predisposición genética, porque tienes una predisposición por alguna razón. Sí, podría desencadenar una situación de estrés grande, pero no podemos hablar de causa. La ansiedad no causa nada. Y tampoco nada causa la ansiedad. Siempre hablamos de multicausalidades cuando hablamos de trastornos. ¿Ok? A ver, estoy en triple duelo, divorcio, ruptura de nueva pareja y cambio de hogar forzado. ¿Cómo se sale de esto, tanto sufrimiento? Claro, hablamos de nuevo, PL, de la gestión emocional, que no tiene nada que ver con qué es lo que está pasando afuera. Lo que está pasando afuera lo podemos describir, podemos ponerle la etiqueta de estrés. Estresores fuertes para ti que te causan
mucho malestar. Luego está el cómo a ti te afecta todo esto, que es lo que tú puedes llegar a mejorar mediante todo este proceso de entrenamiento. Ay, Maribel, no pasa nada. Gracias por estar por aquí. Buenos días, prioridad. Eso es lo que puedes aprender a gestionar, PL. Tu forma de vivir eso que estás viviendo tan grave. Por aquí Nur te dice: quiérete tú misma y no dependas de nadie. Lo difícil es ponerlo en práctica, pero es así. El objetivo de una terapia o de un entrenamiento es precisamente eso, no depender emocionalmente de nadie. Por ejemplo, tú puedes ser muy feliz con tu pareja, puedes tener unos padres maravillosos, puedes tener, en fin, una casa que te encanta, pero si alguno de estos elementos lo pierdes, tienes que estar preparado emocionalmente para que eso no te destruya, para que asumas un golpe emocional, que lo sufras, evidentemente, y por eso hablas de duelo, que lo sufras con dignidad y con respeto, y luego puedas pasar página y seguir viviendo tu vida. Que lo integres, más que pasar página, que lo integres. Ese es el objetivo, que consigas que esos golpes no te tiren al suelo y te dejen completamente cao. Se puede, sí. Y como decía antes, ese es el objetivo de un entrenamiento en la gestión emocional. ¿Se puede hacer? Sí se puede, ¿vale? Y hablamos de 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo de los síntomas, de la cantidad de fuentes de malestar, etc. ¿Qué piensas de la psicoterapia integrativa? Ahora mismo no me viene a la cabeza qué es integrativa. Ponme un poco en contexto. Mujer, nueva creación. Porque si se me vienen muchas cosas a la mente y no quiero equivocarme. No sé si tiene que ver con otro tipo de términos como holística o cuántica, incluso. ¿Tiene que ver con eso? Mujer, nueva creación. Hola, ando muy cansada y sin ganas de nada. Ahora, esto lo hemos hablado ya. El último que me leí fue El hombre en busca de sentido. No lo he visto. Es un tipo de libro de autoayuda. Lilian, no leo libros de autoayuda. Ninguno. No he leído ni uno. Solo leo literatura. Y, en cualquier caso, libros de texto de psicología. Pero si es leer por placer, siempre leo literatura. Me encanta la literatura desde que prácticamente tengo uso de razón. El de Viktor Frankl. No lo he leído tampoco, pero he leído sobre Viktor Frankl, evidentemente. ¿La persona con TOC podrá estudiar? Buena pregunta. ¿La persona con TOC podrá estudiar? ¿Sabes lo que le va a pasar a una persona con TOC? Que cualquier objetivo que se marque, ya sea estudiar o limpiar la casa o no sé, o hacer la comida, va a tener un montón de trabas porque su trastorno le va a llevar a gastar un montón de tiempo, de esfuerzo, tanto físico como mental, en realizar esas compulsiones, esas conductas de tocar 7 veces algo, o, no sé, limpiarse las manos 15 veces, o lo que sea. Ese es su problema, que gasta muchísimo tiempo y esfuerzo en esos rituales. Con lo cual, podría estudiar, sin tratamiento le iba a costar muchísimo, porque va a tener que cumplir con esos rituales, si quiere evitar la ansiedad, que es uno de los problemas del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene necesidad de evitar esa ansiedad haciendo esas compulsiones. Con lo cual, sin tratamiento sería difícil. Con tratamiento, claro, porque teniendo un tratamiento va a ir mejorando esa cantidad de tiempo y de esfuerzo que dedica a esas compulsiones hasta que las deje de lado, hasta que no tenga que hacerlas. ¿Ok? Si es así, bueno, pues entonces no va a tener problemas para estudiar o para lo que sea. Va a poder dedicar el tiempo a lo que le gusta. Con lo cual necesita un tratamiento. Y hablamos de TOC, de un trastorno, no de un poquito. De esto me causa un poquito de malestar, pienso en esto y me hace... No, hablamos de un trastorno, ¿vale?
¿Por qué me sale aquí ahora mi teléfono tanto? Mi hija tiene trastorno, ideas de referencia, toma tratamiento, puede llevar una vida normal. si está haciendo un tratamiento, claro. Si está haciendo un tratamiento lo puede hacer todo. ¿Tiene cura algunos tratamientos? No tienen cura algunos tratamientos. Algunas enfermedades que diga. Como enfermedades, pues la esquizofrenia, los trastornos de la personalidad. No es que tengan tratamiento, no es que tengan, me refiero, solución en forma de cura, pero tienen tratamiento que les lleva al final a tener, como dice este comentario, una vida prácticamente normal. Ese es el objetivo siempre. Sea cual sea el trastorno, que consigas tener una vida normal, porque todo se puede mejorar. Ahora bien, si hablamos de alucinaciones, por ejemplo, si hablamos de delirios, pues que esta persona, mediante psicofármacos, pueda gestionar eso, que no tenga tantos accesos, que no tenga tantos brotes. Evidentemente eso va a mejorar su vida, pero luego hay otras cosas que trabajar, ¿no? Como el deterioro social, como el miedo a salir a la calle y relacionarse y ser considerado a veces raro, etc. Todo eso es algo que uno debe trabajar con tal de seguir una vida normal. Ese es siempre el objetivo de la terapia. Me refiero sobre todo si es un trastorno que no tiene cura, ¿vale? Si es así, ¿tiene solución? Tiene solución. Todos aquellos problemas que le llevan a no tener una vida normal, vamos a trabajarlos. Y llegado a ese punto sí se puede. A ese punto sí se puede llegar siempre, ¿vale? A ver, estoy teniendo aquí un problema con el chat. Un momento. Voy a salirme y ponerme otra vez. Como siempre me dejo aquí el café. Sin beber. ¿Tiene cura el narcisismo? ¿Veis cómo siempre sale el narcisismo? Siempre sale. Todas las sesiones que hacemos aquí, todas sale el narcisismo. No tiene cura el narcisismo si lo vemos desde el punto de vista de su categoría como un trastorno de la personalidad. ¿Tiene cura un autista? No. No, porque no es una enfermedad. Si hablamos de los trastornos de la personalidad, estos lo que les pasa es que tienen otro tipo de perspectiva, tienen otro tipo de trayectoria, son tratamientos a largo plazo con vías de que esta persona tenga una vida normal y corriente, lo más normal y corriente posible. Es decir, si hablamos de trastorno de la personalidad, es algo que está en su forma de ser directamente, relacionado incluso con su biología, ¿vale? Una persona con narcisismo, trastorno narcisista de la personalidad, tiene distorsionadas sus ideas, sus pensamientos, sus creencias sobre sí mismo, sobre mi capacidad, lo que yo soy capaz de hacer, etc. Hasta el punto de que no percibe la realidad tal y cual es. Nos pasa a todos, pero en este caso sobreestima su capacidad de todo, ¿no? De hacerlo todo. Acabo de leer aquí un comentario que supongo que es un poco hater. Lo vamos a meter en la categoría de hater, que no suelen haber muchos, ¿eh? No quieres responder a los que no estamos suscritos. Estoy intentando responder, Angelina, a todos los comentarios de forma ordenada. Hago lo que puedo. Poco a poco, ¿vale? ¿Cómo puedo ganar una discusión con alguien narcisista? Porque siempre acabamos muy mal. ¿Y por qué necesitas ganar una discusión con una persona narcisista? Solo en el caso de que esta persona sea narcisista, lo cual dudo muchísimo. ¿Se gana una apuesta? O sea, ¿se gana una discusión con una persona narcisista? No, porque a la persona narcisista tú no la vas a convencer jamás de que tú eres mejor que él o que tu opinión vale más que la suya. No, no se puede. Ni siquiera un psicólogo va a hacer eso, porque un psicólogo no va buscando a narcisistas por la calle para convencerlos de nada. Otra cosa es que el narcisista, sufriendo muchísimo con su condición, quiera cambiar
porque percibe al final que su forma de ver las cosas no es real, que ha sobreestimado su capacidad y no es realista ese modelo. Pero no se puede cambiar la opinión de nadie. ¿Cómo ganar una discusión con alguien que tiene patrones de pensamiento tan rígidos y tan impositivos hacia los demás? No se trata jamás de eso, de convencer a los demás de nada. ¿Cómo ganar la discusión al final con alguien narcisista? Me pregunta Alexandra. Es que con un narcisista solo tienes dos opciones: o acostumbrarte a cómo es y no tratar de cambiarlo, eso sí, poniéndoles límites siempre, y eso depende de tu asertividad y no de su manipulación, o apartarte de esas personas porque no soportas más como es. Pero ganarles en discusiones no tiene ningún sentido. Ninguno. Tengo un bolo histérico desde hace 8 meses con un psicofármaco psicológico. Un bolo histérico, pero histérico, ese término, anda, vete, no existe en el DSM. ¿Qué te refieres cuando hablas de histérico? Sabes que la histeria es aquello que trataba Freud y otros muchos después también, y bueno, y antes de él, ¿vale? Ha desaparecido como criterio diagnóstico. Ahora mismo se le llama trastorno por somatización. Pero dentro de esta categoría hay incluidos muchos de ellos. ¿Qué te refieres exactamente? Un nudo en la garganta que no se quita. Fíjate la diferencia entre lo que yo te estoy diciendo y lo que me estás presentando ahora. Qué diferencia, ¿verdad? Un nudo en la garganta, eso es completamente normal. Pero una histeria es otra cosa muy diferente. Muy grave, de hecho. Muy grave. Si lo que te pasa es que tienes un nudo en la garganta, lo más probable es que tengas tristeza. La tristeza lleva a tener un nudo en la garganta. Cuando alguien siente tristeza debería ser consciente de dónde le ocurre, en qué partes del cuerpo. Porque tú te enfadas y tú notas un calentor por el cuerpo y una tensión, y eso debería ser capaz de verlo, de ser consciente de ello, porque es una parte de esa capacidad de identificar sus propias emociones y la de los demás. Y habitualmente con la tristeza uno nota esto aquí. Nota ese nudo en la garganta, producto de... es una reacción fisiológica de la tristeza. ¿Es eso lo que sientes? ¿Sientes tristeza habitualmente? ¿Ganas de llorar? Histerismo, qué palabra tan grande. Ya de hecho ha desaparecido, ¿vale? La histeria ya no existe como concepto. Expresar ira, explotar. A ver, ¿a qué te refieres? Prioridad. Lo dejo en tablas. Paso de discutir conmigo. O sea, discutes contigo mismo, contigo misma, perdón, y al final te cansas, entiendo. Sí, bueno, es que cuando hablamos de juzgar a los demás, no solo juzgamos a los demás, sino también a uno mismo, ¿no? Algo que desde luego no es recomendable. ¿Agresividad incluso contra ti mismo? ¿O no? ¿O eso no? Ahí, SF Bonnie, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se le hace ver a un narcisista que su actitud daña? Es que no se trata de eso jamás, porque otra vez estamos intentando cambiar al narcisista. Al narcisista no se le cambia. Uno es el que tiene que cambiar de cómo le afecta la actitud del otro. ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? No por cambiarlos, por influir en los demás. Podemos ser asertivos, decirle, mira, esto que estás haciendo no me gusta nada, me molesta mucho. Eso es lo que podemos hacer, nada más. No le podemos obligar a ser como a ti te gustaría que fuera. De nuevo te digo, SF Bonnie, dudo mucho que esa persona a la cual te refieres sea realmente una persona con trastorno de la personalidad narcisista. Porque te aseguro que no solo tendría una actitud que te daña, sino que llegaría mucho más lejos. Solo que solemos decir narcisista a cualquier persona que nos cae mal o nos hace daño. O pues incluso ex parejas
que digamos a todo pasado, a posteriori, hacemos un análisis en retrospectiva y vemos las cosas malas que supuestamente ha hecho. No hay tantos narcisistas como quejas de personas narcisistas. Lo tengo que decir siempre, ¿vale? Pero bueno, no descarto la posibilidad de que haya un narcisista entre todas estas quejas. Por eso hablo de qué hacer con un narcisista. Siempre hay que aprender a ponerles límites. A decir, te voy a permitir hasta aquí. Si cruzas este límite, o me voy a ir, o te voy a poner digamos, una especie de castigo, de alguna manera. Tanto legal como el que sea, ¿no? O, como digo, la otra opción que siempre está, que es el contacto cero. A ver que siga el hilo de los comentarios. Es que son muchos comentarios hoy, ¿eh? Muchos, muchos. Como siempre intento contestarlos todos, ¿eh? Y no se trata, como me decían por aquí, de suscriptores o no, porque suscriptores hay como unos 9, creo. Y gente aquí ahora mismo hay 113. No contesto a los suscriptores solo, como me comentaban por aquí. Si actúas como él, servirá, no. Si actúas como él, como manipulando, o supuestamente manipulando, no te va a ayudar tampoco. Si lo que pretendes es cambiarlo, olvídate. Mi marido es narcisista. De libro. ¿Sabes qué pasa, Tere? Que necesitas que un clínico valide esa suposición, esa teoría que tú tienes. Y solo un clínico puede validar eso. Porque de libro habrá muchas personas que sean narcisistas. Si yo cojo el libro y lo veo y no digo yo, sino cualquier persona por la calle, cogiese el DSM y leyese no solo el narcisista, sino cualquier tipo de trastorno de la personalidad, enseguida empezarías a ver, esto es como mi primo, y este es como no sé quién, y este como... No, no es así. ¿Cómo funciona? Solo un clínico con muchos datos puede diagnosticar eso. ¿Puedes hablarnos de los estigmas? Estigmas te refieres a los prejuicios y formas discriminatorias de tratar a la gente, ¿es eso, Sandra? Porque hay algunas acepciones diferentes. ¿Te refieres a eso, Sandra? Sí, ¿verdad? ¿Respecto de qué? ¿Estigmas contra qué? A ver, que tengo dificultad de no volver a un comentario cuando me chinchan. Es que, claro, cuando algo te pincha, algo te duele, te molesta, te da rabia, es completamente normal y no hay que digamos, machacarse por haber tenido rabia. Pero claro, ya cuando pasa el tiempo y sigues con la rabia, eso ya no es una emoción, eso es un estado de ánimo, de irritabilidad, ya no es ira, ya no es rabia, eso ya es odio, incluso rencor, eso es otra historia. Y eso ya no es saludable. La rabia debe durar lo que debe durar, lo suficiente como para aprender a poner límites a los demás, nada más. ¿Cómo gestionar eso? Pues como pasa con las emociones. Aprender a gestionar las emociones se puede, pero hay que trabajarlo, día a día. Los estigmas respecto de la salud mental, nos pregunta Sandra, pues son bastante complejos por una razón muy evidente, y es que los trastornos mentales no se ven. Y no solo no se ven, sino que no se entienden, como por ejemplo otros trastornos que no se ven tampoco, físicos, como es el cáncer, como es una enfermedad digestiva. A cualquier persona que le dices tengo cáncer o tengo cualquier enfermedad, automáticamente se activan esos patrones de empatía, entiendes a la persona, te sientes triste, tiendes a ayudar, pero con el trastorno mental es diferente, porque hay mucho más desconocimiento y por eso estoy aquí. Por eso yo estoy aquí y muchos otros estamos haciendo este trabajo de divulgación científica, de qué es la salud mental. Cuando alguien dice algo como tengo ansiedad, es que nadie lo entiende. Es que te dice, es que madre mía cómo te pones. O es que tengo depresión. Te dice, tú lo que necesitas es salir de fiesta.
Lo que necesitas es un hombre, una mujer. Lo que necesitas es... Digo, ya, pero... Claro, pero si tengo un trastorno mental, significa que lo que me pasa no es algo relacionado ni con la tristeza ni con el miedo. Es un trastorno mental. Como no se entiende, se tiende a juzgar. Y lejos de conseguir, como pasa con ese trastorno físico, de conseguir empatía, afecto, aquello que uno necesita, que es comprensión, lejos de eso todo lo contrario. Solemos recibir críticas y más bien falta de comprensión, pero por eso digo, ¿no?, que cuando hacemos este trabajo de divulgación, lo hacemos también para que todo esto salga a la luz y se vaya entendiendo un poquito que una persona que tiene ansiedad no quiere tener ansiedad, que no lo puede controlar, que cuando alguien le dice, tú tienes ansiedad, pero eso te lo crea tu mente. Digo, sí, si a mí me preguntas si la ansiedad te la crea tu mente, yo te responderé que sí, pero también la leucemia te la crea tu cuerpo, tu sistema inmunitario. Pero uno quiere tener leucemia, ¿acaso decide que su sistema inmunitario se vuelva contra él, sí, contra él mismo? No, nadie quiere eso. Pues con la ansiedad pasa lo mismo. Nadie quiere tener ansiedad, y me refiero a un trastorno de ansiedad, pero le viene, y uno debe aprender a controlarlo. ¿Qué herramientas ofreces para la gestión emocional? Herramientas de tipo cognitivo, de tipo fisiológico y de tipo conductual. Son herramientas de muy distintos tipos. De tipo cognitivo, pues reestructuración cognitiva, difusión cognitiva, etc. A nivel fisiológico, pues cualquier tipo de respiración, mindfulness, etc. Y a nivel siempre conductual hablamos de un montón de tipos de herramientas, como no solo la distracción, sino la exposición, etc. Son herramientas múltiples, muchas. Cuando uno intenta aprender a gestionar sus emociones, lo que hace es, metafóricamente hablando, como llenar una caja de herramientas de ese tipo, con tal de que cuando aparezcan los síntomas tenga esas herramientas concretas para esos momentos concretos, para aquello que tú necesites en ese momento. Esa es la idea para la gestión emocional. Y no suele tardar demasiado tiempo. Y hablo también para la ansiedad, ¿eh? No solo para las emociones, porque la ansiedad, para el que no lo sepa, es una emoción. ¿Y cómo educas a un hijo de narcisista? Yo creo que no ha quedado claro mi postura respecto al narcisismo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Gracias a ti, Sandra. ¿Puede producir vértigo? Sí. Hola, Lisette. Buenos días. La ansiedad puede producir vértigo, sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Reina del filtro. Mira, mi hijo con 22 años tiene TDAH y no se quiere medicar. No quiere medicarse, lo entiendo. Entiendo que tiene una edad. Ah, tú no tienes hijos, vale. Entiendo que tiene una edad para tomar esa decisión, pero en cualquier caso lo que mejor funciona para el TDAH es la terapia cognitivo-conductual. Yo te recomiendo que si tiene TDAH y la queja no es tanto que tenga TDAH, sino el fracaso escolar, te recomiendo que acuda a terapia. No solo incluso psicológica, sino psicopedagógica, para que aprenda herramientas específicas para aprender, en el sentido de memoria, atención, todos los procesos de aprendizaje complejos que quizá le faltan a este niño, no solo para en sí mismo retener información, sino para tener el foco de atención presente cuando se ponga a estudiar. Todo eso mejora con la práctica, ¿eh? Con estrategias de tipo cognitivo-conductual, ¿vale? Por eso las personas con TDAH, los niños con TDAH, el tema de la medicación solo es una opción, pero ni siquiera es la mejor. Si no quiere estudiar, claro, eso es otro tema. La medicación es horrible y lo sabes. Hay muchos miedos de cambios, de secuelas. No, secuelas no tantas. No creas, Sandra.
Yo no es que esté en contra de las pastillas, ni tampoco a favor, solo que cuando son necesarias. Ahora bien, un niño con TDAH, si sabemos que la terapia cognitivo-conductual funciona, ¿por qué darle medicamentos? Ahora bien, un niño con TDAH resistente al tratamiento, por lo que sea, porque no quiere, porque además tiene... yo he tenido pacientes, niños, que no solo han tenido TDAH, sino han tenido otro tipo de trastornos más graves, como el disruptivo de la conducta, que lleva a que se complique mucho el cuadro. Si es así, bueno, pues a veces los fármacos ayudan a que el tratamiento empiece a funcionar mejor también. Con lo cual, no se trata de estar en contra. Esto pasa como cuando te haces un paracetamol o un omeprazol, que tiene efectos secundarios, pero digamos que el efecto secundario que tienen los fármacos es el mal menor a lo que tú quieres. Porque si tú lo que quieres es que el niño se saque sus estudios primarios al menos, pues estarás dispuesto a que tenga algún tipo de efecto secundario que son siempre lo menos. Así al menos estudian los efectos secundarios en los fármacos para que tengan lo mínimo posible, evidentemente. Antiguamente a los niños con TDAH se les daba anfetaminas. Las anfetaminas tienen una doble vía de activación de la dopamina, una doble vía. Era muy peligroso. Las anfetaminas generan una activación terrible, ¿vale? Que lleva a incluso tener problemas cardíacos o incluso el infarto, ¿vale? Eso era antiguamente. Hoy en día los psicofármacos que se aplican para el TDAH son derivados de las anfetaminas. Es la atomoxetina, el metilfenidato. Estos fármacos ya no, digamos, actúan por doble vía con la dopamina, sino solo por una, inhibiendo la recaptación de dopamina. Con lo cual, siendo solo por una vía, aumenta la dopamina en el área prefrontal, que es lo que les pasa a los niños con TDAH, tienen un déficit de actividad dopaminérgica en esta área. Al activarla un poquito más, mejora su capacidad de atención, porque la atención opera en esta área. Y además, mejora su capacidad de inhibir sus movimientos nerviosos, porque el área prefrontal inhibe el área motora que está aquí. Y si el área prefrontal está lenta, está poco activa, no puede controlar el área motora y el niño no para de moverse constantemente. Con lo cual, los fármacos, cuando es necesario, yo no estoy en contra, en absoluto. Pero no puede ser como única opción, ni puede ser tampoco a la primera, al primer síntoma. La paroxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es decir, un mal llamado antidepresivo. ¿Sabes? ¿Te ha funcionado, Sandra? Pues es genial. Te ayuda. Claro, porque no lo necesitas, Desimor. No te lo ha recetado porque no lo necesitas. Lo que necesitas es trabajar, por tanto, si tienes TDA, necesitas trabajar la atención con juegos, por ejemplo, con práctica diaria. ¿Has escuchado hablar de la niebla lúpica? No, Lisette, ¿qué es la niebla lúpica? No me suena. Qué interesante concepto. Cuéntame un poco qué es. A mi hijo le hicieron fractura craneal. ¿Tiene que ver conducta con la fractura? Fractura craneal, no tengo ni idea. Pero si lo que hubo fue un traumatismo cráneoencefálico, no es que genere nada, de nuevo, pero suele estar relacionado con algunos cambios después. Si hablas de si tiene que ver, bueno, es posible. Si hablas de causa, no. Pero hablamos de que no solo hubiera fractura craneal, del cráneo, del hueso, sino que además hubiera una afección a nivel cerebral. Pero como causa nunca. ¿Pero por quién lo decías, reina del filtro? ¿Por quién decías lo de los hijos narcisistas? Ah, te afecta mucho el TDAH. ¿En qué te afecta? ¿Qué necesitas? Te afecta pues la falta de atención. Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajar la atención. Diariamente además. No puedes dejarlo. Y eso, si tú de forma sistemática te expones a juegos, por ejemplo,
que requieran de tu atención sostenida, que tengas la obligación de prestarle una atención, una concentración. Como por ejemplo, de hecho, lo más habitual y lo mejor de todo es leer, en sí mismo leer, solo leer. Porque tienes que estar en la historia, tienes que prestarle atención, si no te pierdes el hilo, ¿no? Leer es una buena herramienta. Pero me refiero que trabajándolo al final mejora. Muchos olvidos, muchos despistes, me cuesta priorizar y acabar algo a tiempo. Claro, si el problema es grave, de nuevo te voy a hacer mención a este criterio, al malestar clínicamente significativo o el deterioro social o laboral. Este criterio es común a todos los trastornos mentales, a todos, excepto a 2 o 3. Si tu malestar es grande, incluso tienes riesgo de esta afección, de que pierdas el trabajo, tú requieres entonces de un tratamiento. Y no pasa nada, un tratamiento psicológico y no farmacológico. Porque la farmacología no te va a enseñar nada. Ahora bien, puede ser incluso que tomes fármacos y tampoco te ayude. Si la terapia, por ejemplo, no te ayuda o necesitas de algo más, seguramente el psiquiatra vería ahí una gravedad, porque a pesar del tratamiento no mejoras y quizá ahí te la prescriba. Pero todo depende del grado de malestar. Son menos 5 ya, madre mía. Pasadas horas volando. Ahora a las 11 tenemos directo para suscriptores, ¿vale? El que esté suscrito, sabéis que ahora os conectáis en el siguiente directo, y el que no y os apetezca, pues en mi perfil tenéis la pestaña abajo de suscripción, que son 3,5 € al mes. A ver. Me tomo litio para cambios de humor. ¿Es correcto, Laura? Pues sí, Laura. El tema del litio se toma sobre todo para trastornos bipolares. Es un buen estabilizador del estado de ánimo. Con efectos secundarios, habitualmente grandes. Pero, como decía antes, todos los fármacos tienen efectos secundarios, todos. Pero se considera que es el mal menor. Hay otros, aparte del litio, para problemas bipolares. Otros, por ejemplo, la carbamazepina. Los tengo todos memorizados por ahí. Con el método del que hablaba el otro día, con mi hija en la radio. Estaba también la carbamazepina, y el otro era... Bueno, el otro no me acuerdo. Hace un montón de años que memoricé esto y aún me acuerdo, fíjate. ¿Tomar magnesio serviría de algo? Pues serviría de que tuvieras más magnesio de Simor, pero no te va a ayudar. Es decir, todo eso que te propongan de tipo natural no va a ayudarte a que tú tengas más dopamina en el área prefrontal, ¿vale? Todo lo que te digan que tomes no va a cambiar nada a nivel cerebral, ¿vale? O lo que va a cambiar es tan poco que tendrías que tomar tanta cantidad de magnesio excesiva para que te hiciera un efecto que te lo va a hacer de por sí el fármaco de forma selectiva, que no vale la pena al final utilizar nada de eso. El psiquiatra me dijo que hiciera yoga y tomara café. Si el café suele ayudar porque es precisamente lo que hace el café, aumentar la dopamina en el área prefrontal. Por eso, como decía antes, se toman anfetaminas. Antiguamente se tomaban anfetaminas, que es el mismo efecto que el café, pero muchísimo menor. Algo que, como explicaba el otro día, a pesar de ser paradójico, tiene todo el sentido del mundo que una persona con TDAH tome anfetaminas o cafeína, un psicoestimulante, por lo que explicaba el otro día. Buenos días, el yoga me irá bien para la ansiedad. Si hablas de si me irá bien, sí, ayuda, pero nada más. No cura la ansiedad ni te la quita, porque todo esto que esté aquí, esos pensamientos catastróficos de y si ocurre, y si cuando se te pase el estado de tranquilidad y vuelvan los pensamientos, volverás a estar activada. Y el yoga, pues eso, habrá ayudado. Nada más. Ayudar sí, curar nunca. Pero no me han diagnosticado que soy bipolar. ¿Y qué efectos secundarios tiene? Eso tendrías que hablarlo, Laura, con el psiquiatra que te ha prescrito los fármacos. De hecho, me sorprende que
hayas aceptado esos fármacos sin haber hablado con el psiquiatra o el médico de cabecera, que a veces los médicos de cabecera ya lo prescriben, sin haber hablado precisamente de esto. Esto es lo que tienes que hablar con él, es que es a lo que se dedica. Es a lo que se dedica el psiquiatra, a gestionar toda esa cantidad de efectos secundarios que tienen los fármacos. De tal manera que la próxima sesión a la que vayas le puedas presentar, pues mira, a mí me pasa esto, desde que tomo los fármacos, esto, esto y esto. Para que él regule o la cantidad de dosis o la marca o el principio activo o lo que sea, con tal de que aquellos efectos secundarios desaparezcan, pero con el principio, con el principal efecto que buscas, que es la estabilización del estado de ánimo. El litio no se toma solo para eso, hay muchas razones por las que tomar litio, pero habitualmente se toma para esto, porque es buen estabilizador del estado de ánimo. No sé para qué te lo ha dado, no sé cuál es la razón, porque no estoy en el caso, ¿no? Pero en cualquier caso de efectos secundarios tienes que hablar con el psiquiatra, ¿vale? Pues debes hablar con él de esto, de los efectos secundarios de ese fármaco que él te ha prescrito. Debes exigirle una explicación de por qué te lo ha dado, cuál es la razón y cuáles son los efectos secundarios. Porque perfectamente tú podrías decirle, no, esto no lo pienso tomar. Con lo cual, ¿qué trabajo ha hecho contigo? Ninguno. Si él no es capaz de darte aquello que tú necesitas para aquello que llamamos la adhesión al tratamiento, es que no ha hecho bien su parte. Y bueno, chicos y chicas, vamos a dejarlo ya, que se nos va la hora. Voy a conectar con el directo para suscriptores, ¿vale? En breve, voy a bajar a hacerme un café, aunque aquí me queda todavía un poco, no me queda. Y vuelvo enseguida, ¿vale? Hazlo, Laura. Nos vemos enseguida. Prioridad. Bueno, chicos y chicas, mañana no. Esta tarde a las 8 en punto también hago directo aquí en abierto, ¿vale? Para el que le apetezca. ¿Ok? El que se haya quedado con preguntas y no haya podido responder, porque son muchas preguntas, hago lo que puedo, ¿vale? Que se conecte esta tarde a las 8 y seguiremos hablando de psicología, como siempre, ¿vale? Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, nos conectamos enseguida, ¿vale? Suscriptores. Voy a cortar por aquí. Adiós, YouTube. Hasta ahora, prioridad. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, adiós.